Voces de la Verdad, todos los miércoles a las 7:30 de la noche por Lente Regional. Conocer la verdad sana, repara, alivia. Al conocer la verdad del conflicto armado, sabremos que tenemos que cambiar para que la guerra no continúe. Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. La Unión Europea apoya el trabajo de la Comisión de la Verdad en Colombia. Buenas noches, saludamos a la audiencia que nos escucha y nos ve a esta hora. Les saluda Fernando Cruz Artunduaga y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Voces de la Verdad, el programa de la Comisión de la Verdad en el Caquetá. En el programa de hoy vamos a conversar sobre uno de los casos que nos ayuda a comprender muchos de los aspectos del conflicto armado en el Caquetá, tal como es el caso de Peñas Coloradas en la región del Bajo Caguán. Peñas Coloradas era un poblado del municipio de Cartagena del Cheirá, ubicado a orillas del río Caguán, a 2 horas en lancha rápida del casco urbano del municipio. Este caserío fue habitado por campesinos y campesinas, colonas, que desde los años 70 llegaron al Caquetá en búsqueda de mejores condiciones de vida. Algunos habían huido de la violencia de otras regiones, otros llegaron huyendo del hambre y la pobreza. Durante muchos años, el cultivo de la hoja de coca fue para los campesinos y las campesinas de Peñas Coloradas la única forma de sustento viable. Esto fue posible en un contexto signado por la ausencia del Estado, la fragilidad institucional, la pobreza y el dominio político y militar del territorio por parte de las FARC-EP. La presencia estatal en esta región se limitó a la presencia militar a través del ejército y la policía, la mayor de las veces en ejercicios de operaciones contra insurgentes o de antidrogas. La confluencia de la coca, la guerrilla y la ausencia del Estado o presencia exclusivamente militar agudizó el conflicto político, social y armado en el territorio. Sin embargo, a pesar de todo eso, los campesinos, las campesinas de Peñas Coloradas lograron subsistir y aún en medio de la pobreza levantaron un caserío del que se sentían orgullosos. Eso fue así hasta el 2004, año en el que la comunidad de Peñas Coloradas sufrió un desplazamiento masivo entre el 23 y el 27 de abril de ese año. Cerca de 3.000 personas se vieron obligadas a desplazarse del corregimiento luego de que el ejército y la policía antinarcóticos lanzaran un operativo que terminó con la ocupación del pueblo por parte de la fuerza pública. Después del desplazamiento masivo, el Ejército Nacional, más exactamente la Brigada Móvil número 22, se instaló de manera permanente en el corregimiento. De hecho, el territorio le fue entregado bajo la figura de comodato. Los pobladores de Peñas Coloradas, víctimas del desplazamiento, crearon varias organizaciones de desplazados, una de ellas denominada Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas y de Veredas Circunvecinas, vienen adelantando varias acciones de hecho y de derecho tendientes a retornar y ser reparados, sin embargo no lo consiguen. Para conocer mejor este caso, hoy en Voces de la Verdad nos acompañan Norbey Caro, presidente de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, y también Óscar Conde, abogado y defensor de derechos humanos. Así que pues damos inicio a este diálogo para invitar primero a Norbey para que nos cuente. Norbey, ustedes como comunidad se encontraban en una encrucijada. Por un lado estaban frente al control territorial de la FARC-EP y por otro lado estaban frente al Plan Patriota y la apuesta del Estado de recuperar estos territorios de manera militar. Cuénteme, ¿cómo vivieron esta encrucijada o esta contradicción en el territorio? Bueno, buenas noches para todos y todas. La encrucijada del desplazamiento de Peñas Coloradas pues fue algo para nosotros muy crítico, porque en la cual bien todos sabíamos que mal o bien vivíamos en una zona llamada territorio rojo, la cual la única fuerza pública que teníamos en la región pues era las FARC. Nosotros como comunidad, para poder vivir en la región, entonces nos tocó aprender a vivir al pie de ellos. Para nosotros era difícil cuando el Estado llegaba a la zona porque siempre teníamos dificultades de una u otra manera por el hecho de hablar con el uno o con el otro, ya empezaban los problemas de nosotros en Peñas Coloradas. El desplazamiento de Peñas Coloradas fue algo muy crítico por la cual de que en el momento de la invasión, porque eso fue una invasión lo que le hicieron a Peñas Coloradas, llegaron 24 helicópteros con ejército y policía y 4 aviones Tucano
bombardeando a los alrededores de Peñas Coloradas con el cuento que era un ablandamiento, la cual eso fue terror lo que le metieron a toda nuestra comunidad Peñas Coloradas. Norbey, bueno, ya usted nos cuenta acá un poco de cómo fue esa experiencia que vivieron en el momento pues de esos bombardeos, ¿no? ¿Qué pasó luego del desplazamiento masivo con sus vidas? ¿Le repararon? ¿Pudieron volver? Nosotros después del desplazamiento, toda la comunidad, muchos cogieron para territorios en otros departamentos, porque la cual nosotros como comunidad de Peñas Coloradas fuimos gente, colonias de varios departamentos, la cual actualmente nosotros como comunidad peñuna tenemos una asociación en Santa Rosa de Cabal, tenemos una en Cali Valle, tenemos otra en Santander de Quilichao, tenemos otra en Florencia, Cauca, tenemos la principal de nosotros que es Cartagena del Chairá y la de Florencia, que la cual yo soy el presidente, la de acá de Florencia. ¿Qué hicimos con estas 6 asociaciones? Empezar a trabajar y a luchar para volver a reunir toda nuestra comunidad, porque nosotros desde muy niños nos conocimos y nos aprendimos a querer todos. Nosotros en Peñas Coloradas, 744 familias que fuimos las desplazadas, la cual todos siempre nos hemos tratado como familia. Bueno, por lo que usted nos cuenta, hay una dispersión de organizaciones, pues debido a que la gente le tuvo que migrar para poder sobrevivir, ¿no? En términos concretos, ¿alguna de ellas ha tenido reparación? ¿Alguno de ustedes ha tenido reparación frente a este hecho colectivo? Nosotros ninguna, en el momento no. Todas 6 somos sujetos de reparación colectiva, la cual nosotros pensamos que cuando nos nombraron o nos dieron ese documento para sujetos de reparación colectiva, pensábamos que ahí se nos había organizado la vida a todos, pero resulta que eso fue un perjuicio que nos hicieron. Actualmente estamos desde el 2015 como sujetos de reparación colectiva y no hemos podido terminar 3 pasos, son 5 pasos. Nosotros entramos junto con Puerto Torres y La Mono, la cual ellos ya están terminando todos los pasos porque ellos tienen territorio, ellos pudieron retornar. Nosotros como comunidad de Peñas Coloradas, nosotros no pudimos retornar ni podemos retornar. Entonces la unidad de víctimas frenó todo con nosotros por el tema de no tener territorio. Ustedes no pueden retornar porque no tienen territorio, ¿no? Lo señala Norbey aquí en este diálogo. Y pues claro, allí hay unos ocupantes, ¿no? En este caso, ¿ustedes por qué creen que el Estado insiste con tanta vehemencia que el ejército debe permanecer en Peñas Coloradas? Bueno, hasta donde nosotros hemos entendido las cosas, son dos problemas. El primer problema es Peñas Coloradas aparece con unos pozos petroleros en concesión desde el año 96, la cual nosotros como población, si nos hubiéramos dado cuenta que eso existía, no nos hubiéramos salido del pueblo. A nosotros de Peñas Coloradas nos dicen que nosotros nos sacaron por el tema de las FARC y de coca. A nosotros a ningún momento nos sacaron ni por la FARC ni por la coca. A nosotros nos sacaron por el tema de la minería. El otro tema es que Peñas Coloradas, la base se presta para hacer una parte central hacia varios departamentos que rodean el Caquetá, como puede ser el Amazonas, el Meta y el Huila. Por ese lado es una parte estratégica para ellos, como puede haber sido para las FARC, para el ejército con mayores veras. Ellos, siempre que nosotros hemos hablado con ellos en cuestión de un retorno, porque hablamos hasta el año 2010 estuvimos hablando el tema del retorno, después volvimos a hablar en el año 2015, siempre pensando en un retorno y siempre la negativa de que ellos no podían desalojar. Hoy en día nosotros le damos gracias a Dios porque mal o bien hemos aprendido a vivir en las zonas donde estamos con demasiadas dificultades. Ya sabemos que un retorno no se puede dar con la comunidad de Peñas Coloradas porque ya nosotros como líderes seríamos irresponsables llevar una comunidad a vivir en una parte donde realmente ya no tienen de qué sostenerse y nosotros le estamos apostando siempre a un tema de reconciliación y volver a Peñas Coloradas no va a haber reconciliación con la comunidad de Peñas Coloradas por ningún lado. Norbey, ¿usted nos podría contar de manera sucinta cómo fue esos 3-4 días del desplazamiento que vivieron la comunidad de Peñas Coloradas? Claro, de todas maneras, lo que nos pasa a nosotros no inventamos, nosotros decimos porque lo tenemos en nuestras mentes. Es crítico y es aterrador
cuando el Estado llega en una presión de esas, nos trataron peor que como dicen hoy en día en las marchas campesinas a los vándalos, a nosotros nos trataron peor que a ellos. 24 helicópteros rafagueando y descargando ejército y policía, pintados, la cual también alcanzaron a salir unos con brazaletes de la AUC, soldados diciendo no les dé miedo de nosotros, denle miedo a los que vienen detrás de nosotros, que son los de la motosierra. Entonces es crítico porque nosotros como adultos de pronto aguantaríamos un poco, pero es muy duro ver las mujeres y los niños llorando, nuestros ancianos asustados porque nos iban a matar, supuestamente era lo que todos pensábamos de ver, una manera en la que nos trataron, porque se escuchaba bala para todos lados, de aquí para allá y de allá para acá. También estábamos acostumbrados que cuando llegaba el ejército eran 2 o 3 días y se iban, entonces nosotros guardábamos la esperanza de que eso iba a pasar pronto. Pero no, ya al tercer día ya fue crítico para nosotros cuando nos levantamos y lo primero que encontramos, la mayoría parte del pueblo rodeado en trincheras. Entonces la versión es que ellos habían ido a quedarse y que ellos de ahí no desocupaban el pueblo. La Junta les exigió que se hicieran retirados del pueblo. No, eso no fue posible. La policía se quedó entre el pueblo y el ejército a los alrededores del pueblo. Y ya el tema psicológico ya fue demasiado grande para la comunidad, porque nunca el ejército nos dijo váyase ni la policía, pero siempre el terror. Y cuando hay terror nos están diciendo disimuladamente desocupen. Mucha gente que tenía sus embarcaciones no sacó ni su trasteo, porque si sacaba el trasteo le tocaba dejar gente y ahí en el momento era salvarle la vida a toda la comunidad, la cual empezamos a cargar botes deslizadores con toda la comunidad, dirigirnos hacia la población o hacia el caserío, que era el municipio Cartagena del Chairá, la cual en esa época llegamos a Cartagena del Chairá, nos recibió la Cruz Roja Internacional y la alcaldía de Cartagena, nos alojamos en las casas de los amigos y en la Casa Cultural de Cartagena del Chairá. De ahí ya cada uno empezó a tomar decisiones y empezar a abrirse hacia otros departamentos. Ya fue más crítico para nosotros porque bien nosotros salíamos desplazados por tres grupos armados, 2 legales, el de la policía, el del ejército, 1 ilegal que era las FARC. Y ya cuando empezamos a movernos de Cartagena del Chairá ya empezó lo más duro porque ya nos cogió otro grupo armado también ilegal que fueron las autodefensas y en la cual alcanzaron a picar más de un peñuno por el hecho de ser de Peñas Coloradas. Norbey, bueno, hay una cuestión, bueno, ya usted nos contaba sobre la parte organizativa de la comunidad, ¿no? Pero hay una cuestión que llama mucho la atención para quienes hemos tenido la posibilidad de conocer el proceso de Peñas Coloradas y son esos vínculos comunitarios, ¿no? ¿Por qué se ha insistido tanto en esos vínculos comunitarios? ¿Cómo han hecho la comunidad, a pesar de estar dispersa, mantenerlos vivos? Bueno, hoy en día, gracias a Dios, existe la tecnología, entonces debido a los teléfonos, cada asociación tiene un grupo de WhatsApp y tenemos 2 grupos de WhatsApp con la mayoría de gente que más podamos meter que sean peñunos, lo mismo está pasando en el Face. Por ese lado nosotros mantenemos todos en comunicación y hemos tenido algo que a ratos suena feo decir vamos a hacer la conmemoración del desplazamiento de Peñas Coloradas, porque prácticamente es como reconocer que nos hicieron un daño, pero nosotros seguimos con ese roce social, con nuestras costumbres, la cual siempre la hacemos por lo regular los días 25 hasta el día 27 del mes de abril. Bien, Norbey, pues hay una cuestión que ya usted lo ha dicho, ¿no? Las dificultades que tienen para regresar al territorio, pero en términos fácticos, las posibilidades de regresar, bien sea como comunidad a ese o a otro territorio, ¿ustedes guardan esa esperanza? ¿Tienen ese proyecto allí en el horizonte? Nosotros la esperanza y la ilusión que tenemos toda la comunidad peñuna es el tema de una reubicación en las cabeceras municipales donde estamos asentados actualmente. Es un sueño que tenemos, nada perdemos con soñar. Dios quiera un día esto nos despertemos y que ese sueño se nos haga realidad. Gracias, Norbey. Bueno, para profundizar un poco más sobre los temas que venimos aquí tratando sobre Peñas Coloradas, pues hemos también invitado al doctor Oscar Conde, abogado, defensor de derechos humanos, para que nos ayude a entender aquí algunos elementos de este hecho en el marco del conflicto armado.
Doctor Conde, nos gustaría que nos explicara inicialmente cómo es un comodato, qué es, ¿no? Esta figura pues, legal que se establece entre unas partes, ¿no? Y pues en ese sentido, la búsqueda de las víctimas de regresar a Peñas Coloradas, o por lo menos que sean reparadas, ¿no? Bueno, buenas noches. En primer lugar, el comodato. El comodato es un contrato por medio de la cual una persona o alguien le entrega a otra persona el uso, es decir, el usufructo de un mueble o un inmueble a título gratuito, con la obligación de devolverlo al término del plazo convenido. En este caso, en el año 2008, el alcalde de Cartagena del Chairá, sin tener el municipio ninguna estimación que hiciera creíble que era el propietario del espacio geográfico donde está ubicado Peñas Coloradas, le entrega al Ejército Nacional en comodato ese terreno, es decir, ese espacio de vivencias de Peñas Coloradas. Y como lo dije, es a título gratuito, y la única obligación en este caso el ejército, es devolverlo al término de 10 años. Pero este contrato tiene una cláusula que dice que si dentro de los 60 días anteriores al vencimiento de los 10 años, es decir, en el 2018, ninguna de las partes manifiesta su intención de no continuar con el contrato de comodato, entonces se prorroga automáticamente. Entonces tenemos que el anterior alcalde de Cartagena del Chairá tampoco no hizo ninguna manifestación, y en consecuencia el contrato se prorroga por 10 años más hasta el año 2028. Pero digamos en la realidad, el comodato es la legalización del despojo que se le hizo a la comunidad. Es decir, se intenta por un documento corto, inclusive yo creo que redactado sin todos los requisitos que se requieren para este caso, para este tipo de contratos. Se trata de, justificar desde el punto de vista legal el despojo que la fuerza pública le hizo a la comunidad de Peñas Coloradas de su terreno de vivencias. En esta situación que se vive allí en Peñas Coloradas, con los peñunos, ¿cuál es su visión con relación a la reparación de las víctimas del desplazamiento masivo de ese territorio? Bueno, yo le voy a hablar desde el punto de vista judicial, que es el tema donde nuestra firma Conde Abogados tiene la representación de una parte de los desplazados de Peñas Coloradas. Nosotros iniciamos una acción de reparación directa contra el Ministerio de Defensa y también contra otras entidades, incluyendo al municipio, quien es de Cartagena del Chairá, quien es el que se presta para, digamos, tratar de justificar legalmente el desplazamiento de esa región al entregarle en comodato ese terreno al Ejército Nacional. Entonces, nosotros iniciamos un proceso que se llama de acción de reparación directa. Eso es un proceso que ya cumple 15 años, es un proceso que ha sido hemos tenido todos los obstáculos, incluyendo pues la morosidad judicial. No tenemos ni siquiera una sentencia de primera instancia. Fue una complicación de meses y años poder ingresar los peritos a tratar de hacer una reconstrucción, digamos, al menos virtual, de lo que fue el pueblo, con el fin de establecer las familias que vivían allí, con el fin de establecer la ubicación de sus calles, de sus espacios públicos, de las viviendas, de los establecimientos de comercio, es decir, reconstruir virtualmente el pueblo. Eso fue un lío, eso fue un lío de 2-3 años, el solo que el ejército permitiera el ingreso para realizar esta prueba judicial. Entonces tenemos una mora de 15 años en este proceso judicial, y por lo tanto, y en consecuencia, decidimos llevar este caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en estos momentos estamos trabajando a varias manos entre nuestra firma jurídica y con el CINEP,
con el padre Giraldo, tratando de presentar la mejor demanda posible ante el sistema interamericano. Es decir, nosotros partimos de un principio: en Colombia no ha habido justicia. Entonces, por ese motivo, acudimos al sistema interamericano de derechos humanos, en este caso que es la Comisión Interamericana. O sea que en este caso, y valga pues reiterar, ¿qué debe pasar? ¿Solamente en los estrados ya internacionales donde se puede reconocer la reparación? Lo que pasa es que la Convención Americana de Derechos Humanos, que es, digamos, el texto jurídico que sirve de sustento al sistema interamericano de derechos humanos, trae toda una colección de derechos humanos, y son esos derechos humanos que queremos que la Comisión proteja, debido a que en lo que ellos llaman recursos internos, es decir, nuestros procesos judiciales propios, no se ha podido realizar. Muy bien, doctor Conde, pues yo creo que nos ayuda a entender mejor lo que allí, la situación, ¿no?, en que se encuentra Peñas Coloradas hoy en esa parte legal. Sí, solo quiero agregar que yo creo que estamos ya a punto de presentar la demanda. Ha sido una demanda muy juiciosa. Es una demanda que, debido a la magnitud del desplazamiento, este es, creo que, el segundo desplazamiento más grande que ha ocurrido en Colombia en toda su historia. Entonces, hemos elaborado un texto documental, allá se llama petición, no demanda, de petición, muy bien elaborado. Yo creo que se ha hecho un buen trabajo en eso, y yo creo que en el transcurso de estas semanas estamos radicando esa demanda en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Por otro lado, pues nos gustaría también insistir en esta parte, ¿no? ¿Por qué cree que el Estado, pues con tanta vehemencia, quiere que el ejército permanezca allí en Peñas Coloradas? ¿Qué intereses pueden estar ahí presentes? Bueno, Norbey hace un análisis y establece que la cuestión es la existencia de unos pozos petroleros. Pero yo hago un énfasis adicional, y es que la ubicación geográfica de Peñas Coloradas permite a una base militar ubicada en esa zona, como lleva ya 17 años allí, es permitir el control, una facilidad en el control militar de la región. Usted sabe que estamos en el Bajo y Medio Caguán, donde tuvo asentamientos fuertes las FARC. Ahí cerca, Peñas Coloradas, se dio ese famoso combate del Villar en la década de los 90, que fue un combate de 2-3 días, en donde hubo un enfrentamiento muy fuerte entre unidades de élites de las FARC y del ejército a campo abierto. Entonces, esa zona tiene la ubicación donde está Peñas Coloradas y hoy la base militar, es un sitio estratégico militar de control en toda la zona geográfica del Bajo y Medio Caguán. Bueno, pues yo creo que este programa nos daría para seguir profundizando también en este hecho, ¿no?, acontecido allí en Peñas Coloradas. Yo quiero hacerle una pregunta pues para ambos, iniciando por Norbey y también para que el doctor Conde nos ayude. Es, en toda esta historia, ¿qué lugar ocupa la verdad? ¿Ayudaría algo que se conozca la verdad? Bueno, hay demasiado. Aquí, si algo nosotros los peñunos nos sentimos contentos y satisfechos, es con la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad está haciendo y va a hacer algo por nosotros. A nosotros se nos ha impedido realmente mostrarnos como se debe de ser, mostrar realmente lo que le pasó a una comunidad. Como decía mi doctor Conde, somos una población la cual somos el segundo grupo de desplazados más grande que produjo el conflicto armado en corto tiempo. Nosotros fuimos desplazadas 744 familias en el transcurso de 3 días, la cual somos los únicos que no pueden retornar. A nosotros se nos han violado los derechos por todos lados. Por donde usted mire, nosotros realmente nos han aporreado. Nosotros, no solo el hecho de salir desplazados, muchos fuimos a las cárceles. Y con el tiempo de decirle a uno, la fiscal, qué pena con usted, nos equivocamos, con eso nos arreglaron. Vuelvo y le digo, salimos de una parte donde llegamos de niños, salimos ya adultos, no sabíamos realmente qué era vivir por acá con el tema de las autodefensas, todo eso, y nos tocó correr demasiado también por ese tema. Actualmente hay mucha comunidad de Peñas Coloradas que ni siquiera aparece en el registro de la unidad de víctimas porque no declararon a tiempo, pero no declararon fue por miedo, porque Peñas Coloradas realmente todavía tiene mucho que decir.
Peñas Coloradas tiene mucha cosa que contarle al país, para que el país se dé cuenta realmente que nosotros éramos una población de harto cariño. No teníamos, si teníamos necesidad, la necesidad de un peñuno era la necesidad de todos. Nosotros se nos murió uno de los líderes grandes de nosotros, que fue José Ocampo, que fue uno de los primeros presidentes en Peñas Coloradas. Y José Ocampo, cuando se moría alguien en Peñas, él recogía entre todos y rapidito le conseguíamos para hacerle un buen entierro. Si era grave, para sacarlo a un hospital, lo que fuera. Se nos murió José Ocampo y realmente nos dio tristeza porque nos quedó duro conseguirle realmente un ataúd y hacerle un entierro como se lo merecía. Entonces, nosotros, yo hablo de parte de toda mi comunidad peñuna y le doy las gracias a la Comisión de la Verdad. Que Dios quiera que, así como muchas veces vemos nosotros en la televisión, cuando muchas víctimas están reclamando a sus familiares, que les cuenten qué pasó, nosotros quisiéramos también ver allá lo de Peñas Coloradas, que nos digan realmente también por qué fue que nos sacaron. Eso es lo que nosotros más quisiéramos saber. Doctor Conde. Bueno, yo creo que la verdad es una cuestión tan amplia y yo creo que uno en el Caquetá, donde ha sido ha sido el centro de todos los conflictos. Nosotros en Caquetá hemos tenido todos los conflictos armados, la presencia guerrillera, la presencia paramilitar, los cultivos ilícitos de la hoja de coca, las más grandes operaciones militares ocurridas en Colombia. Entonces yo creo que al Caquetá le falta mucha, pero mucha verdad. Y yo creo que descubriendo lo que realmente pasó y sigue ocurriendo con los desplazados de Peñas Coloradas es aportar un bagaje importante a buscar la verdad de lo que el Caquetá ha sufrido durante los últimos 50 años. Es decir, el primer conflicto social está cumpliendo 50 años este año, que fue el paro campesino de 1971. Y eso pues es el recuerdo de 50 años de confrontación social que ha tenido el Caquetá y donde han sido miles y miles las víctimas en todos los sentidos. Y estas 744 familias de Peñas Coloradas son unas víctimas dentro de ese gran número de víctimas que ha puesto el Caquetá a los graves conflictos sociales de estos últimos 50 años. Bien, pues muchas gracias Norbey y Óscar por compartir con nuestra audiencia la experiencia que marcó y afectó a una población entera en el Caquetá durante el conflicto armado. Es importante que la sociedad colombiana conozca lo que allí aconteció, especialmente para comprender los impactos profundos del conflicto, como es el desarraigo que dejó a una población, que debieron salir con lo opuesto, ¿no?, sin poder regresar nunca más a su lugar de vida. Termino con la siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer como sociedad para que se repare a la población y que no haya más Peñas Coloradas en Colombia? Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo programa.